Entonces, yo quería traer un poco para debatir este modelo, a ver si podemos encontrar patrones de intersección, o que se cruzan, no sé bien cómo decirlo, entre la definición de trastorno de personalidad o de personalidad en sí y estos, ¿cuántos son? 6 puntos. 6 Bien, puntos, que plantea ACT en su Exaflex o modelo hexagonal. Que los tengo que mirar de nuevo, ¿sí? Bien, igual yo te los voy a ir nombrando y vamos Bien. viendo. El primero es la aceptación, ¿no? Pero va desde lo emocional, porque acá también hablamos de la evitación experiencial, y la aceptación de que tengo todas las emociones, ya sean agradables o desagradables. A mí no me gusta decir positivas o negativas, porque siento que si uno tiene miedo, te dice, no, es una emoción negativa. No es una emoción negativa, porque capaz que me salga un tigre. Sí, claro. Sí. Tiene una función, seguro. Sí. Ahora, el tema es cuánto igual no miedo, es agradable. Sí, evidentemente. Por eso, agradables o desagradables. Aceptar todas las emociones, aceptar que el dolor es parte de la vida. Y acá tenemos, digamos, el patrón flexible, ¿no? Pero porque tampoco es casarse con el malestar y tipo dormirme con la tristeza como almohada, ¿no? Y después, dentro de lo inflexible que habla acá, habla de la evitación experiencial. No estoy dispuesto a sentir nada de lo aversivo. Sí. Entonces, este concepto, no sé si preferís que vaya con todos o que te diga uno a uno, a ver si coincide o no, o hay algún punto de contacto, esa era la palabra que quería. Punto de contacto entre lo que es la teoría de la personalidad y trastorno de personalidad y esto que plantea ACT. Dale. ¿Cuál fue el primero? El de aceptación versus evitación experiencial. Bueno, ahí yo lo que veo es un punto de contacto con la evitación experiencial. Es muy frecuente en los trastornos de personalidad. Sí. O llamémoslo las personas con dificultades a nivel de personalidad, si queremos sacarle la connotación negativa de trastorno. Es muy probable que haya más evitación experiencial. Que sean personas que por su historia de vida, que acá no entramos mucho en eso, pero la mayoría de los estudios muestran que hay situaciones traumáticas a la base de estas problemáticas, ¿no? Y es muy probable que esas personas hayan echado mano de la evitación experiencial más de la cuenta. Y eso haya sido funcional en algún momento, pero haya dejado de ser funcional, claro, por uso excesivo, ¿no? Entonces, o porque el contexto cambió. O que el contexto cambió también. Y lo que sucede con eso después es que es mucho más difícil para la persona aprender de sus emociones y de sus experiencias, porque automáticamente las evita, ¿no? Entonces también desde el punto de vista terapéutico es más difícil acceder a esas emociones. Sin duda es algo con lo que hay que lidiar terapéuticamente para que la persona pueda mejorar. Yo en lo que son los más bizarros, trastornos más bizarros, sí, que son los que menos idea tengo, sinceramente. No sé dónde estaría la evitación experiencial, pero dentro de lo que es el clúster B, clúster C, que estamos hablando de los más desregulados o los sobrecontrolados, la evitación experiencial está clara. Sí. Por ejemplo, en el borderline, en el popular trastorno límite de la personalidad, la persona se siente un vacío, un malestar muy grande, va y se autolesiona y ahí evita la experiencia. Por lo menos sí, las conductas de riesgo muchas veces tienen que ver con evitar, sí, en general. Sí, como también un dependiente busca evitar la experiencia de malestar quedándose tipo al lado siendo la sombra de una persona. Sí. No sé si vieron la vida. No, ¿cómo se llama este dibujito? Arnold. ¿Vos lo viste? No. Había una chica que se llamaba Helga que siempre hablaba de Arnold, que estaba enamorada de él, no sé qué. Y había uno atrás que siempre tipo aparecía atrás escuchando todo. Tipo atrás de la persona, tipo la sombra. Ese es el dependiente. No, mentira, no sé si ese es el dependiente, pero parecería.
Entonces, Dependiente como que, excesivo, ¿no? claro, como que ahí veo los puntos de contacto, en el clúster A no lo veo, pero no hablemos de clúster A porque si no se nos va... Sí, es más complejo. Sí. Vamos al segundo punto. Sí. De fusión y fusión cognitiva. Fusión cognitiva es cuando vos te estás casando con una emoción, cuando sos la emoción, cuando sos ese pensamiento, cuando sos ese recuerdo, esa idea. Uh-huh. Entonces, yo por ejemplo, no es lo mismo sentirme triste y seguir de largo y ni darme cuenta que estoy triste y me quedé todo el día tirado en la cama sin darme cuenta de nada. Y otra cosa es de, tipo, darme cuenta de que estoy triste y de que no quiero ir al trabajo, que no quiero ir a estudiar y poder hacer algo al respecto. Hay mucha gente que sigue de largo, que siente y sigue de largo. Y no utiliza, digamos, la metacognición esa de pensar sobre mi pensar o el pensar sobre mi sentir. Y eso, ¿cómo está el tema de la metacognición en los trastornos de personalidad? Vamos a hablar de lo severo, ¿no? Sí. Cuando estamos en el espectro, está dentro de lo severo, y la metacognición está en menos. Es una capacidad... La corteza prefrontal no estaba muy desarrollada, digamos. No creo que biológicamente... A ver, no se puede hacer una... No se puede hablar en términos generales, ¿no? Claro. Con eso, pero... Sí, la metacognición muchas veces está en menos. Lo que sí seguro pasa, hablando de fusión y de fusión, es que la persona está muy, muy fusionada con sus pensamientos y sus emociones. Desde el punto de vista cognitivo, si lo pensamos desde las perspectivas cognitivas, son personas que sus creencias disfuncionales son para ellos absolutas verdades, que van estoy hablando de creencias funcionales, pienso por ejemplo, no sé, soy incompetente o soy una persona que no sirvo para algo o nadie me va a querer, ¿no? Están totalmente fusionados con esas ideas y no logran tomar distancia, no logran cuestionarlas, muchas veces ni siquiera un poquito, ¿no? Entonces van por la vida comprobando, tratando de comprobar de manera automática esas creencias. Eso es decir, no lo hacen voluntariamente, pero los seres humanos... La profecía autocumplida. Los seres humanos somos comprobadores natos de nuestras creencias. Buscamos coherencia es una manera de tener coherencia, ¿no? En nuestra identidad y esto está muy, muy, muy acentuado en los trastornos de personalidad. Por eso es que no pueden ver la evidencia que está en contra. Sí. De que capaz que la persona que tiene enfrente, por ejemplo, si es un paranoide, bueno, capaz que esa persona realmente no tiene ninguna mala intención. No, simplemente está fusionado con eso y no hay forma de sacar... o sea, capaz que hay, pero en ese momento no. Es difícil. Sí. También depende de la edad vital, ¿no? O sea, no es lo mismo estas dificultades a lo mismo... Te tiré el mate. No, tranqui, después lo levanto. No pasa nada. Parte de... Es parte de la... Esto ya estaba planeado. No es lo mismo a los 25 años que a los 50, ¿no? Sí. O sea, que va a estar mucho más rígido y estructurado todo eso. Y se va a haber fusionado toda una vida con esas creencias. Sí. Anda a defusionar eso. Bien. Después, tenemos esto creo que lo habías nombrado antes, que es, digamos, el cómo una persona se percibe con las historias que se cuenta de uno mismo, ¿no? Sí. Acá hablamos de yo concepto versus yo contexto. Yo concepto es la típica de yo siempre fui así, nunca, yo no voy a cambiar, yo siempre fui así, soy así y actúo así. ¿Para qué vas a terapia? Digo, eso en primer lugar. Sí. Segundo lugar, las historias que me cuento de uno mismo, porque yo de chiquito que soy desregulado, yo de chiquito que respondo mal a mis padres o a mis amigos. Sí. Entonces, esa rigidez no te permite poder actuar de otra manera porque vos crees que sos incapaz de actuar de otra manera. Sí. Y ahí tenés el otro polo. Bueno, el otro polo no, lo flexible, sí. Que es el yo contexto. Que yo, es verdad que pasó todo esto, pero hoy en día, yo hoy tengo la capacidad de actuar distinto. Capaz que no
excesivamente distinto, Sí. capaz que no perder mi esencia, sino que tengo la capacidad de no tratar mal a la gente cuando me enojo, o otras cosas. Y que en cada contexto, o sea, con mis padres, con mis amigos, en el trabajo, en el podcast, yo puedo mostrar una faceta distinta mía, según el contexto lo requiera. Sí. Entonces, Eso en una personalidad patológica, con dificultades, es Sí. muy poco probable. claro, Justamente lo que se repite es el mismo patrón, independientemente del ambiente, el área social y lo que requiera y demande el contexto. sí. Y ahí es donde está la mayor dificultad, donde vos ves que hay una rigidez que la persona no puede manejar y que a veces ni siquiera es consciente. Claro. Hay algo que después voy a hablar contigo de esto, que lo voy a hablar detrás de la cámara, porque nos vamos a ir Al diablo. al diablo. Ahí va, por decirlo de alguna manera. Y acá hablamos, hay dos cosas acá que las voy a combinar, porque para mí es un poco lo mismo, según lo que he estudiado de ACT. Valores y acción comprometida. Los valores, según ACT, y yo adhiero mucho a este concepto, como que ahí está mi rigidez psicológica, que es como que la filosofía de vida de cada uno, personal. No tanto que hay valores, la típica de no, porque esta persona no tiene valores o los viejos valores. Sí, no, valores en el sentido de lo que es cada importante uno, para vos. Claro, cómo yo quiero sentirme como persona, como pareja, como amigo, como anfitrión, conmigo mismo. Bien, la filosofía de vida de cada uno maneja, ¿tá? Ponete que tenés un faro, imagínate el faro de Punta Carretas o el de tu país, no sé cuál es. La luz del faro que apunta de noche hacia el océano, pero vos no ves dónde termina. Es como que ves la dirección, no ves dónde termina esa luz. Ese es el valor. No es algo alcanzable. Es, por ejemplo, ser una persona honesta. Yo, si te digo la verdad una vez, no es que llegue a ese valor. Fui en dirección a ese valor una vez. Pero yo sería, digamos, el barquito, y hay acciones que me acercan en dirección a ese valor, pero no es que voy a llegar. Entonces yo soy el barquito, tenemos las boyas, que son cada acción, y acción comprometida, que es lo que dije antes, y yo voy en dirección a ese valor mediante acciones comprometidas, que es el segundo punto. Entonces, es el actuar según cómo yo me quiero sentir conmigo mismo, tanto como en cualquier ámbito de mi vida. No sé si se entendió el concepto. Sí. Bien. Y lo que dice acá es que el punto contrario es el de estancarse, el quedarse, el actuar, digamos, a corto plazo. Siento angustia, me lastimo. Pero después uno de mis valores era ser una persona saludable, ser una persona que o sea, que quiere cuidar de su físico, de su figura y de su salud mental. Y ahí fui en dirección opuesta a mi valor. Entonces, yo creo que ahí hablamos, ¿no? Hay un punto de contacto. Sí. Justamente, sí. Van muchas veces en contra de lo que querrían alcanzar. Sí. Por eso también es como... Ese es como un criterio, ¿no? O sea, la persona no logra desarrollar todas las potencialidades que tiene, ni logra ir en el camino que quiere ir. Y eso va a jugar, o sea, vaya a traerle malestar. Sí. Y en ese sentido es que la personalidad no lo está ayudando. No lo está ayudando a lograr aquello que quiere, claro, a largo plazo, y a poder... Lo que vemos en los casos más severos es que la persona, como que hay un potencial que quedó truncado, ¿no? Como que no son esas vidas donde decís, acá pasó algo que no permitió, ¿no? Sí, que la persona pueda desarrollar, que el árbol, digamos, crezca derecho. Sí. De nuevo, depende mucho del momento vital, depende mucho si tuvo tratamiento, etc., ¿no? Pero pienso que por ahí, justamente, es una de las cosas que no logran, ¿no?
A veces, si son cosas más moderadas, lo logran hasta cierto momento de la vida, que se les empieza a hacer como más. Claro. Es difícil como establecer una línea, ¿no? También, porque depende en qué momento empieza como a ser más problemático el trastorno. O sea, si pensamos que está desde siempre, o sea, que se fue gestando lentamente, bueno, en general la adolescencia es un momento en el cual va a haber como o primera etapa adulta, donde van a empezar a verse los primeros signos complicados, ¿no? del trastorno, los primeros signos del trastorno. Pero hay algunas personas que a veces lo llevan mejor y aparece más tardíamente, ¿no? Y logran más alcanzar sus objetivos, ¿no? Sí, y claro. sus valores. Sí. Y orientar su vida en función de sus valores. Sí, yo creo que yendo a terapia, sobre todo. Sí. También depende mucho también lo que los rodee, los vínculos, ¿no? Sí, pero ahí a mí me pasa que yo pienso que por algo llegó a desarrollar este trastorno de personalidad. Bueno, sí, está. No es una isla que se creó, claro. Se generó solo, ¿no? Sí, o sea, no nació de un huevo, como diría mi amiga Mónica. Sí, no nació de un huevo. Pero bueno, de repente también, yo qué sé, se fue a otro país, empezó una vida, generó vínculos más saludables, yo qué sé. Bueno, tantas trayectorias distintas. Puede pasar. Igual hay algunas trayectorias que, o sea, que el propio trastorno no va a permitir que eso suceda. Sí. ¿No? Ese es el punto, ¿no? A veces. Pero ahí es cuando la sintomatología irrumpe mucho en la adolescencia. Siempre irrumpe en la adolescencia, pero cuando es muy fuerte. Sí. Porque es una etapa trascendental. Sí, ya de por sí en la adolescencia estás totalmente efervescente con todas las hormonas por todos lados. Ya de por sí estás más blanco y negro que normal. Ni que hablar eso, pero además es una etapa en la que vos vas a tener que tomar muchas decisiones que van a ser importantes a largo plazo. Adolescencia y primera etapa adulta, ¿no? Sí. Estudios, terminar estudios, elegir carrera, grupos sociales. Es un momento vital muy importante, donde hay muchas cosas a largo plazo que son importantes, ¿no? Sí, obvio. Entonces ahí a veces lo que ves es que se complica mucho ahí y después es difícil subsanar eso que no se pudo hacer. Bueno, no es imposible, ¿no? Para nada, ¿no? Pero no, es complicado, hay una tendencia. Y acá te voy a mechar esto que dijiste de la universidad, por ejemplo, lo de los estudios, con el último punto que es momento presente versus pasado-futuro. El fusionarme, como dije antes, con mi pasado, con un futuro catastrófico. Entonces, si yo me fusiono con mi pasado, y mi pasado fue que toda la vida me dijeron que era un burro, ¿qué me voy a meter en una universidad? ¿Qué me voy a poner a estudiar? Sí. ¿Me explico? Entonces, todo este Exaflex, que tiene un nombre cool, digamos, yo creo que tiene mucho punto de contacto. ACT no habla de trastornos, pero yo creo que sí existen. Yo creo que sí existen. Le podremos poner el nombre que queramos, pero sí existen. Sí. Sí, ¿qué quieras decir? Perdón. No, que es una buena, me parece interesante, ¿no? Que sí, que estos conceptos de ACT se pueden ajustar, digamos, a la conceptualización de los trastornos, ¿no? Y yo quería ir más allá de que le pongamos un nombre. Sí, obvio. O sea, es que está, sí. Todo se ajusta, podemos poner el nombre que quieran, pero existe. La diferencia yo creo que va en qué tan optimistas o no seamos. Y acá yo creo que dentro de un punto medio no Herbalife o tampoco no tan rígido, creo que hablando antes llegamos a como una especie de punto medio en el que hablamos de, bueno, primero, no estigmatizar estas cosas. Porque, a ver, no son monstruos. En absoluto. Las personas con trastorno de personalidad. No, ahí también para el público general es importante saber que eso es una cosa que uno escucha
muy a menudo, porque el nombre asusta. Sí. ¿No? Es lo primero, que muchos autores han hablado en contra del uso de este nombre porque son conscientes del daño que genera. Del daño que genera, ¿no? Y tener claro que el trastorno de personalidad no es personalidad múltiple. Y eso yo siempre lo digo porque no se sale de las películas o algo así, no tiene nada que ver con ese concepto. Por el contrario, hay una personalidad y bien definida y bien rígida. Claro, no es que anda variando la persona. Y además son trastornos o disfunciones, o le pongamos el nombre que le pongamos, muy frecuentes, ¿no? Eso también me parece que es importante. O sea, no son para nada, no tienen una prevalencia baja, tienen una prevalencia alta en población general. Sí. Y mucho más alta en población psiquiátrica, ¿no? Sí. No son nada muy extraño. No es una patología rara de encontrar, no son personas raras, no entran dentro de la lógica que usan las personas para pensar en locos, es decir, no están bajo el criterio, no pierden el criterio de realidad, no andan alucinando, delirando. Tampoco esa gente tiene que ser estigmatizada, pero quiero decir, me parece que el nombre trastorno de personalidad no ayuda a nada, porque la gente vuela con la imaginación, y son patrones de personalidad disfuncionales, ¿no? Por diversas razones. Y en realidad lo bueno es que hoy en día tenemos un montón de terapias que apuntan a trabajar esto. Sí, claro. Y que la idea de que no son tratables es cada vez más refutada. Sí. ¿No? De hecho, cuando alguien presenta patrones de personalidad medianamente rígidos, ¿no? Y que le traen problemas, bueno, cuanto antes los trate, mejor. Sí. ¿No? Incluso antes de los 18. Exactamente, ¿no? Porque con la idea esta de que es adolescente y que se está formando la personalidad, muchas veces se deja pasar esa etapa esperando la adultez, y lo que termina sucediendo es que se empiezan los problemas se empiezan a volver más severos. Sí. Y no nos olvidemos que esa es una etapa de nuevo muy trascendental, donde se ponen las piedras de lo que va a venir después, de tus amigos, de tu carrera, del grupo donde te moves. Eso no quiere decir que a los 30 años vos no te puedas armar una vida. Pero lo social, por ejemplo, es mucho más difícil con los años, ¿no? Conocer gente nueva, generar nuevos vínculos. Sí. Y más si toda la vida la pareja de una manera y pensaste de una manera. Sí. La pareja, los hijos, en fin.